En este video veremos cómo calcular el valor de la resistencia que debemos colocar para encender un único LED. En este caso estamos trabajando en el simulador de circuitos eléctricos de Tinkercad y para calcular el valor de esta resistencia tenemos que utilizar la siguiente fórmula, la cual es que la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED, todo esto sobre la corriente del LED. En esta fórmula hay dos datos que no van a cambiar. Si estamos trabajando con un LED de color rojo, en ese caso, pues esos datos son el voltaje del LED, debido a que si buscamos un LED de color rojo debe trabajar a 2 volts y la corriente que debe pasar por este LED para que no se queme y tenga una vida útil larga debe ser de 20 miliamperios. El dato que va a cambiar va a ser el voltaje de la fuente y eso va a depender con qué voltaje estemos trabajando. Por lo tanto, vamos a ver un primer ejemplo donde el voltaje de la fuente va a ser de 5 volts. Resolvemos eso con la calculadora para obtener que el valor de la resistencia que debemos utilizar es de 150 ohms. Entonces vamos a simularlo en el Tinkercad. Primeramente, le vamos a poner a esta fuente de voltaje un voltaje de 5 volts. Y luego a esta resistencia le ponemos 150 ohms y procedemos a simularlo. Como van a observar, nuestro LED enciende con una buena intensidad luminosa. Ahora lo que vamos a hacer es probar qué pasa si disminuimos la resistencia y si la aumentamos. Procedemos a disminuirla a 15 ohms. Como pueden observar, en este caso nos está mostrando que si la resistencia baja, el LED se va a quemar. Entonces ahora probamos aumentarla a 1500. Si la resistencia se aumenta, la intensidad luminosa va a disminuir. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar un segundo ejemplo donde el voltaje va a ser de 10 volts. Resolvemos eso con la calculadora para obtener que el valor de la resistencia, si estamos trabajando con un voltaje de 10 volts, debe ser igual a 400 ohms. Entonces vamos a simularlo. Primeramente cambiamos el voltaje de nuestra fuente a 10 volts y ahora le ponemos a nuestra resistencia un valor de 400 ohms. Entonces procedemos a simularlo. Al momento de simularlo vamos a obtener lo siguiente. Nuestro LED enciende con una buena intensidad luminosa y volvemos a probar lo mismo de qué pasaría si disminuimos nuestro valor de resistencia y si lo aumentamos. Si lo disminuimos a 40, van a observar que nuestro LED se va a quemar. Si lo aumentamos a 4000, van a observar que la intensidad luminosa va a disminuir. Para finalizar este video, tenemos que tener en cuenta algo. Nuestras resistencias en la vida real soportan cierta potencia. En este caso, en este simulador, especialmente en Tinkercad, no está pasando nada con la resistencia debido a que está presentado como una resistencia ideal. Entonces, no importa cuánto voltaje le pongamos, la resistencia nunca se va a quemar. Pero en la vida real, si superamos la potencia que puede disipar una resistencia, la resistencia se va a quemar. Para calcular qué tanta potencia puede soportar una resistencia, utilizamos la fórmula de potencia y en este caso va a cambiar un poco. La fórmula quedaría de la siguiente manera: la potencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del LED por la corriente del LED. Sustituimos los datos
que tenemos en este ejemplo, y la fórmula quedaría de la siguiente manera: 10 volts menos 2 volts por 20 miliamperios, que es igual a 20 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Realizamos eso con la calculadora para obtener que la potencia que puede disipar o que hay que disipar es de 0.16 watts. En las tiendas, las resistencias que venden son de 1/4 de watt y de medio watt. Entonces, una resistencia de medio watt podría soportar perfectamente esta corriente. Y de esta manera terminamos este video sobre cómo calcular la resistencia para encender un único LED.